Gary. Sí. Algunos de ellos son muy gráficos. Arten. Sí, muchos son terroríficos. Aunque la experiencia no es igual para todos, lo que ocurre en esos cuadros y en tus sueños es que tu culpabilidad inconsciente está saliendo a la superficie, te está siendo mostrada, y en tu caso liberada. En el ejemplo de los artistas, su miedo está simbolizado en los cuadros. En el ejemplo de los sueños, tu miedo, culpabilidad y odio, que han dejado de ser inconscientes, están siendo expresados en imágenes. Como estás practicando el perdón al aplicar las lecciones del libro de ejercicios, este viejo sistema de pensamiento está siendo perdonado y liberado por el Espíritu Santo. Por eso no les tienes miedo, aunque tengan un aspecto horrible. J está allí, mirándolas contigo. Tu mente recta sabe que Él está allí. Hay una parte de ti que sabe que solo es un sueño y que no hay nada que temer. Así es como será tu vida de vigilia algún día, cuando todos tus pecados secretos y odios ocultos hayan sido perdonados. Veas lo que veas, independientemente de lo que parezca ocurrirte a ti o a cualquier persona de tu alrededor, sabrás que no hay nada que temer. Los detalles de estas imágenes son diferentes para cada individuo, pero, como bien sabes, las imágenes de lo que la gente llama su vida de vigilia, a veces también pueden ser infernales. En cualquier caso, todo es un símbolo del sistema de pensamiento del ego basado en el miedo, la culpa y la muerte, y no es real. ¿Por qué temerlo? Todas las imágenes no son más que imágenes, independientemente de cuándo o cómo parezcan ocurrir. Pursa. Estas imágenes que has visto en algunas de tus pesadillas son características de la naturaleza del pensamiento del ego a nivel de tu inconsciente. ¿Ves? El inconsciente es mucho más horrible que lo que está en la superficie. Así es como el ego se oculta a sí mismo y a su plan. La proyección consciente que ves a tu alrededor es todo un nivel alejado de la mente inconsciente. De modo que, si bien a veces el universo visible pueda ser horrible y atemorizante, no es nada en comparación con el horrible sistema de pensamiento del que emana. De hecho, como la proyección que ves es una defensa, podrías decir que el universo existe porque es tolerable para ti en comparación con lo que hay en tu mente inconsciente. Es posible que el mundo no siempre sea tolerable para todos, ya que a menudo se producen asesinatos y suicidios, pero no es más que un paseo por el parque en comparación con la porquería profunda y horrenda que está debajo. A estas alturas ya has visto parte de tu culpa simbolizada de distintas maneras. ¿Qué aspecto dirías que tiene? Gary. Oh, las palabras que me vienen a la mente son fea, monstruosa, demoníaca, salvaje, fantasmagórica y atormentada. Arten. Ahí estás. Acabas de dar una buena descripción de cómo es el inconsciente para todos, aunque los demás no lo saben, y de cómo seguirá siendo hasta que sea liberado al Espíritu Santo. Es tan terrible por lo que representa. Nada menos que la separación de Dios y un ataque contra Él, y la pena de muerte para su Hijo, quien cree haber cometido un crimen, y cuya terrible culpabilidad exige que sufra. Ciertamente, el mundo que ves puede ser desagradable por momentos, pero en realidad es un escape de otra suerte aparentemente peor. La culpabilidad oculta en tu propia mente, de la que no sabes nada. Gary. El mundo no es buena escapatoria para las personas que matan a otras o a sí mismas. ¿No hace eso que se sientan aún más culpables? Arten. No. Recuerda que la culpa solo es un pensamiento en la mente, y una acción en el mundo no puede crear una consecuencia real. Actos como el asesinato y el suicidio reciclan la culpa que todos creen inconscientemente que es real, y la mantienen en marcha. Las personas que se matan a sí mismas o a otras, ven la muerte como una escapatoria. Los que asesinan en realidad se odian a sí mismos, y aunque hayan proyectado ese odio sobre los demás, matan en un intento retorcido de destruirse a sí mismos. Como hemos dicho, tu odio en realidad es autoodio. Cada criminal tiene la esperanza secreta de ser atrapado y castigado. Recuerda, aunque gran parte de la culpa se proyecta sobre los demás, también se proyecta sobre tu propio cuerpo ilusorio que, como ya hemos dicho, tu mente proyecta fuera de ella. Existen muchas otras variantes, como la estrategia de suicidarse a manos de la policía, en la que la gente abre fuego contra la policía porque sabe que probablemente acabará muriendo. Los que se suicidan, de la manera que sea, están tratando de poner fin al insoportable dolor psicológico de su culpa y sufrimiento. Como su culpabilidad inconsciente permanece intacta, simplemente acaban reencarnando y el problema sigue sin resolverse. La muerte no es un camino de salida. El camino de salida es el verdadero perdón, como enseña el curso. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad, y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado, y por quienes espera. Pursa.
No solo tienes esta tremenda resistencia a afrontar lo que crees que es tu horrible culpa bajo la superficie, sino que, al mismo tiempo, tu ego está aterrorizado porque, si lo haces con éxito y cambias tu manera de pensar, perderás su identidad como individuo separado. Vas a necesitar cierta fuerza de voluntad para admitir que este sistema de pensamiento está dentro de ti mientras lo observas en acción, para después permitir que el Espíritu Santo lo deshaga perdonando sus imágenes simbólicas que ves fuera de ti. Gary. ¿Y vosotros me vais a decir cómo? El libro de ejercicios evidentemente lo hace, pero, ¿me vais a brindar más ayuda? Arten. Todo lo que te brindaremos se encuentra en el curso. Simplemente iremos tomando cosas de todos los libros y reuniéndolas de un modo que te ayude a aplicarlas más eficazmente por ti mismo. Dijimos que no te daríamos solo teorías, sino un modo de afrontar lo que tienes delante. Gary. Bien, eso espero, porque a veces pienso que tendría que ser un jodido santo para hacer todo eso. Quiero decir que, nunca debo abrigar ningún resentimiento contra nadie. Nunca debo juzgar, condenar ni atacar. Nunca debo tener un mal pensamiento sin tomar conciencia de él y perdonarlo. Y nunca debo creer que mi ira está justificada. Amigo, eso es imposible. Arten. Tú eres un santo, Gary, lo que pasa es que aún no lo sabes. En cuanto a que hacer el curso es imposible, te equivocas. Como tú mismo has dicho, el curso dice que los milagros son hábitos. Cada vez experimentarás más y más que el curso tiene razón cuando dice, la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo, y con esto también es como lo logrará. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque, tal como enseña el curso, tanto si atacas a otros con tus pensamientos, como si alguien parece atacarte verbal o físicamente, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo o quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Cuando juzgas a las figuras del sueño, haciéndolo así real, caes en la trampa del ego, tanto si crees que debes expiar tu pecado como si crees que otros deben expiar sus pecados o que merecen tu condenación. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad, y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Como continúa diciendo el curso. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad. Pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. Gary. De modo que Dios no tiene que perdonarme, yo tengo que perdonarme a mí mismo, perdonando a los demás en lugar de atacarlos. Incluso si solo es un juicio mental y no digo ni hago nada, un pensamiento de ataque sigue siendo un pensamiento de ataque. Por eso tengo que escudriñar mis pensamientos. Tanto si ataco como si perdono, lo estoy haciendo para mí mismo porque, de todos modos, esas personas no son reales, son solo símbolos de lo que está en mi mente, del mismo modo que yo soy un símbolo en la mente colectiva. El mundo no necesita el perdón de Dios. Las personas tienen que perdonarse a sí mismas perdonando las imágenes que ven. Arten. Sí. Absolutamente. El curso no podría ser más claro a ese respecto. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. Aunque no necesitas el perdón de Dios, porque Él nunca te ha condenado, tienes acceso a su voz, el Espíritu Santo, y esto es lo que Él hace con la culpa. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Hablaremos más sobre esto en nuestras próximas visitas. Pursa. Quizás aún no comprendas completamente que eres tú quien obtiene beneficio del verdadero perdón. No siempre tienes que perdonar de inmediato, y tampoco lo harás. De vez en cuando tendrás que perdonar algo ocurrido hace media hora, o hace 2 días. Así es como funciona.
Nadie es perfecto, y ahora mismo hay una epidemia de ira que asola al mundo, haciendo que sea aún más difícil no responder a ella. Incluso hace 2000 años, algunas veces J se sentía tentado de identificarse con el cuerpo, pero, como era un maestro, perdonaba y lo superaba muy rápidamente. Sin embargo, en tu caso, dado que el tiempo no es real, y como la memoria es una forma de percepción como cualquier otra, puedes perdonar un suceso del pasado en cualquier momento, incluso si la persona asociada con tu perdón ya no parece estar viviendo en un cuerpo. Gary. ¿Cualquier cosa que me pueda quedar pendiente con mis padres puede ser perdonada? ¿Incluyendo perdonarme a mí mismo por algo que pueda haberles dicho o hecho en el pasado? Por supuesto. Debes perdonarte a ti mismo tal como debes perdonar a otros, o de lo contrario no estás entendiendo en realidad la insignificancia del cuerpo. Como hemos dicho, tu cuerpo no es ni más real ni más importante que cualquier otro cuerpo. Hablando del cuerpo, deberíamos resaltar algo sobre el tema de la reencarnación. Hablamos de ello como si ocurriera realmente. Tal como todo lo demás, solo es un sueño. Sí, parece que encarnas en un cuerpo, y tienes la experiencia de vivir en un cuerpo, pero, como nos gusta señalar, el curso dice que lo que estás viendo no es verdad. Y tú, querido hermano, estás familiarizado con el concepto de que tu experiencia es un sueño. Nota. Cuando Arten mencionó por primera vez que el universo es un sueño, yo me resistía a ella porque era contraria a mi experiencia. Sin embargo, tanto Arten como Pursa sabían que yo había leído el libro de Shirley M. C. Lane, Autonolim, libro que me había abierto los ojos en los años 80, y una de sus citas más interesantes procedía de las cartas de León Tolstoy. Era una pregunta retórica que me sonaba cierta, y aunque en aquel momento no me di cuenta, podría haber sido propuesta igualmente por un gnóstico valentiniano. Toda nuestra vida, del nacimiento a la muerte, con todos sus sueños, ¿no es a su vez un sueño que tomamos como la vida real, de cuya realidad no dudamos únicamente porque no sabemos de la otra vida más real? Gary. No es que la idea me sea completamente extraña, es que a menudo no se siente como un sueño, aunque he tenido ese tipo de experiencias. Arten. Sí, y tendrás más de ellas, y debes remitirte al perdón si quieres que esas experiencias sean más la norma en lugar de un suceso ocasional. Gary. Para entender mejor qué es lo que debo buscar, ¿podrías explicarme algo más de cómo el plan del ego se muestra en el mundo? Indicaste que todo es un montaje, ¿no es así? Arten. Sí. El ego cree en la separación de Dios, y la aparente separación que aquí es constantemente representada resulta, como mínimo, algo muy molesto para ti. Cuando las cosas parecen ir bien, experimentarás miles de veces en tu vida que, de repente, sucede algo que te altera. Puede ser algo que consideras grande o pequeño. No importa. Si altera aunque sea mínimamente tu paz interior, es un símbolo de la separación. Cuando esto sucede, en todas sus diferentes formas, siempre es una manera de revivir aquella primera ocasión en que eras perfectamente feliz en el cielo y de repente te sentiste muy molesto, siendo esa la primera vez que pensaste que estabas separado de Dios, que es en lo que se basan todos los demás estados de intranquilidad que se dan en el mundo. En tu vida de sueños habitual, las causas de la molestia parecen ocurrirle específicamente a tu identidad corporal, que en sí misma es una falsa idea de separación. Gary. Es como dijo el poeta. Somos símbolos, y habitamos símbolos. Arten. Bueno, sí. Creo que eso es de Essays. Second Series, 1844, el poeta. Sabes que eres muy sofisticado teniendo en cuenta tu inmadurez. Gary. Gracias. Lo pondré en mi currículum. Arten. Durante nuestra próxima visita aprenderás de manera más precisa que, tal como enseña el curso, solo hay un problema y una sola solución, es decir, el Espíritu Santo. En cuanto al plan del ego, vuestros aparentes y múltiples problemas surgen en este mundo como un intento de haceros reaccionar, de que os sintáis mal, de que os sintáis culpables, o locos, o derrotados, o aburridos, o atemorizados, o inferiores, o avergonzados, o enfadados, o solitarios, o superiores y condescendientes. Todo esto denota algún tipo de juicio, independientemente de la forma. En cuanto fabricas ese juicio, das validez al mundo del ego y refuerzas la aparente realidad de la separación y todo lo que va con ella. Dentro del guión del ego, que incluye la totalidad del tiempo, un tema del que hablaremos más adelante, el ego ha incluido todas las posibles variantes de la separación, de forma tal que el conflicto perpetuo esté asegurado. Eso se encuentra entrelazado con tus buenos momentos para hacer que parezcan más reales, aunque esta combinación, solo es otro ejemplo de la dualidad.
Aquello que verdaderamente eres, espíritu, no puede ser dividido, y ahora te entregaremos algunos ejemplos más de cómo el ego intenta atraerte hacia la creencia en la división. Porsa. Es por tus respuestas y reacciones a lo que ves, cómo haces que la experiencia de separación de Dios parezca real. Los detalles a los que das realidad se presentan tanto en tus relaciones como en los conflictos incluidos en tu guión. No siempre se trata de cosas que parecen sucederte a ti. Puede tratarse de sucesos que observas como espectador, en las relaciones con los demás, o incluso en las noticias que ves o lees en Internet. Por ejemplo, cuando mueren pasajeros en un accidente aéreo, ¿qué podría ser más simbólico de la caída del hombre? Cuando un bebé abandona el paraíso del vientre de su madre y sale al mundo, ¿qué otra cosa podría simbolizar excepto la separación de Dios? Cuando una bala, cuchillo, rayo láser, flecha, lanza o corona de espinas atraviesa la piel de alguien, ¿qué le pasa a la piel? Gary. Se separa. Porsa. Durante un terremoto, ¿qué le ocurre al suelo donde has construido los cimientos de tu vida ilusoria? Gary. Se separa. Porsa. Si un bebé o un niño es abandonado, eso evidentemente es separación, sin dejar de mencionar que el niño tiene, a partir de ese momento, una excelente oportunidad para culpar a los padres biológicos que le abandonaron, y así proyectar la culpa inconsciente sobre ellos y preservar su egoitis. Los ejemplos son infinitos, pero, una vez más. Gary. En realidad todos son lo mismo. Porsa. En enfermedades como el cáncer y en muchas otras dolencias, las células corporales atacándose unas a otras son símbolos de los pensamientos de ataque en la mente, que a menudo son inconscientes. En cada una de las etapas de tu vida, tu infancia y educación escolar, en todas las actividades con las que te comprometes durante décadas y en las diferentes profesiones que representan sus propias variantes de falsedades maquiavélicas, se producen conflictos que simbolizan la división. Si tienes suerte, tu país no entrará en guerra, el más especial de los conflictos, pero no puedes contar con ello. Y eso por no hablar de las incontables oportunidades de violencia que se presentan desde la cuna hasta la tumba, aunque estés viviendo en los irónicamente llamados tiempos de paz. Aparte de estas relaciones de odio especial, que también se manifiestan en el simple hecho de no aprobar a alguien, existen además las relaciones de amor especial. ¿Y cómo serían posibles sin el cuerpo? Ya hemos citado la enseñanza del curso al explicar que el cuerpo es el pensamiento de pecado hecho carne y después proyectado hacia afuera, produciendo lo que parece ser un muro de carne en torno a la mente que la aprisiona. ¿Es este el tipo de amor que tendrías? Por su parte, el amor del Espíritu Santo expresa que los cuerpos no pueden mantenerte separado. Reúnete contigo mismo a través del perdón, para poder ser un solo ser ilimitado con tus hermanos y hermanas. Si después de eso eliges unirte con otros cuerpos en el nivel de la forma, simplemente estarás haciendo lo que se supone que has de hacer, las mismas cosas que harías de todos modos. Ahora las harás con el perdón, y el Espíritu Santo estará contigo. Gary, en tus relaciones personales, ¿qué ocurre simbólicamente cuando terminas una relación con alguien? Gary, te separas. Está bien, te entiendo. No es contradictorio decir que no hay nadie ahí fuera y después dar un giro y decir que el único modo de regresar a casa es perdonar lo que hay ahí fuera, porque solo estás perdonando lo que parece estar ahí fuera, ya que es un símbolo de lo que tienes en tu mente. Porsa. Sí, ya entraremos más en cómo hacerlo. Asimismo, tal como hemos dicho antes, nuestras visitas se harán más cortas. Una de las razones es que la respuesta del Espíritu Santo es mucho menos complicada que los aparentes múltiples problemas del ego. De hecho, una de las razones por las que un curso de milagros es tan largo es que, aunque la verdad puede ser simple y coherente, tu ego no lo es, y tiene que ser deshecho gradualmente. Gary. Puedo entender eso, pero me pregunto cómo este guión nuestro, aparentemente enorme, pasa de ser una idea invisible a ser una manifestación visible. Quiero decir que, si todo está planeado con antelación, ¿cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir en el universo de esa manera tan precisa, como un reloj? Porsa. Has planteado una pregunta complicada, pero es interesante que hayas usado las palabras como un reloj. El universo se parece mucho a un gran reloj, al que le han dado cuerda o, mejor aún, a un juguete al que le han dado cuerda. Utilicemos tu sistema solar como microcosmos, recurriendo a una de las llamadas fuerzas naturales como ejemplo. Esto no explica todo el cuadro, pero te dará una impresión de las ingeniosas formas de la ilusión del ego. Aunque la energía, a lo que denominaré ki, es una ilusión, forma parte del mecanismo por el cual el ego toma el guión que está en la mente y lo transmuta desde el pensamiento invisible hacia formas invisibles pero mensurables, para luego transmutarlas en las manifestaciones visibles que ves y experimentas.
En realidad todo este proceso ocurre de una vez, pero es necesario presentarlo linealmente para que puedas entenderlo. Por ejemplo, digamos que pudieras observar tu planeta desde el espacio, desde la mitad de la distancia hasta la Luna, y que pudieras ver el ki. Entonces verías que la Tierra está completamente rodeada de ki electromagnético que llega hasta ella y va más allá, bajo la forma de un enorme flujo de radiación procedente del Sol. Este flujo del ki cambia constantemente, el yin y el yang entran y salen del equilibrio, produciéndose asimismo nuevos equilibrios en todos los puntos intermedios. Los cambios del ki están causados, a su vez, por los cambios constantes en la irradiación solar. Ahora bien, si pudieras mirar al Sol desde el espacio pero mucho más cerca, verías lo que puede describirse como enormes océanos giratorios de gas. Pocos se dan cuenta de que estos océanos de gas se comportan de manera similar a los océanos de la Tierra. Tal como las mareas de la Tierra están sujetas a los movimientos de la Luna, las mareas de estos océanos solares de gas están sujetas a las fuerzas de atracción y repulsión producto de la interacción de todos los planetas de nuestro sistema solar, e incluso del universo más allá, ya que, por supuesto, todo está interconectado. Esto causa distintas mareas gaseosas, manchas en el Sol y otros eventos solares, los cuales a su vez regulan los cambios en el flujo de radiación que viaja a la Tierra por mediación de los vientos solares, o directamente por la luz del Sol. Este flujo de radiación cambiante, regulado por los movimientos que se producen dentro de todo el sistema solar, incluyendo la Tierra y su Luna, causa los correspondientes cambios en el ki que rodea tu planeta, enviando campos electromagnéticos a cada centímetro de él. Tú no puedes ver esos campos de ki con los ojos del cuerpo, pero están por todas partes, y has estado atravesándolos al caminar cada día de tu vida. Ellos regulan todo lo que te rodea, incluyendo tus decisiones y los movimientos resultantes. En realidad son pensamientos de un nivel completamente diferente, transmutado en forma de ki, que te indican qué pensar en este nivel. Todo lo que haces es consecuencia de lo que piensas, y a veces la acción sigue al pensamiento instantáneamente, como un reflejo. Esto es cierto para cada objeto animado y aparentemente inanimado que percibes. Como simple ejemplo, ¿cómo crees que un ave tan pequeña como una golondrina puede estar volando en Sudamérica y de repente saber que tiene que emprender un vuelo de miles de kilómetros de distancia hasta llegar a California, y siempre durante la misma época del año? Gary. Algunos dirán que el causante es Dios, y otros usarán palabras como instinto o naturaleza, pero, ¿estás diciendo que el pájaro es dirigido por control remoto? Pursa. En cierto sentido, sí. Y tú también, aunque recordando en todo momento que la palabra remoto es un término relativo, y que en realidad estamos hablando de decisiones que vienen de un nivel de la mente completamente diferente, que es no espacial. Tu experiencia te dice que tú tomas tus decisiones aquí, pero eso no es cierto. No es el cerebro humano el que toma las decisiones, como tampoco las toma el pequeño cerebro del pájaro. Cuando indicamos que eres muy parecido a un robot, no estábamos bromeando. Pero el programador no es otra persona. No hay nadie más. Estamos hablando de autopredeterminación. A este nivel de la realidad, tu suerte quedó sellada por el trato que hiciste con el ego, no con Dios, que no hace tratos. Toda tu mente ego es el programador que envía señales a tu cerebro. Tu cerebro solo es el componente físico del ordenador. Reenvía las señales al cuerpo, o unidad informática, diciéndole qué hacer, ver y sentir. Tu experiencia es que estás aquí, en la pantalla del ordenador, separado de Dios, separado de tus hermanos y hermanas, y representando el pensamiento de separación y el conflicto que lo acompaña en la dualidad de tu mente dividida. Tus hermanos y hermanas están haciendo exactamente lo que quieres que hagan. Ya hemos mencionado la enseñanza del curso en que se dice que no te das cuenta de que estás haciendo que actúen para ti. Los cambios en los campos electromagnéticos regulan hasta tu forma de ver las cosas. Decir que algo es visible para ti solo significa que está situado en la región del espectro electromagnético que es perceptible para la visión humana. Gary. Pursa. Lo importante es que en realidad tú no tomas las decisiones aquí. Las decisiones se tomaron a otro nivel completamente diferente cuando aceptaste el plan del ego, y el único modo de salir de este complicado problema es regresar a tu mente correcta y elegir la interpretación que te brinda la alternativa del Espíritu Santo, en lugar de la interpretación de tu ego, interpretación que te mantiene atrapado en el guión. Podría ser de ayuda si tratas de recordar que todo el asunto no es más que una grabación que has puesto en marcha. Por ejemplo, cómo se almacena la información en los ordenadores, incluso en los disquetes informáticos,